También se llama la Esfinge o el Señor de las Fuerzas de la Vida. Dicen que esos tres monitos que están ahí, el que va ascendiendo dice seré rey, el que está arriba dice soy rey y el que va cayendo dice fui rey. Entonces son, digamos, tres etapas o tres partes de un proceso en la vida. Generalmente, cuando no se representa con monitos, se representa con tres caras, una especie de cabeza con caras a los lados y cara al frente. Tres caras que pueden representar la juventud, la edad madura y la vejez o algunas otras cosas parecidas. La letra representa la mano cerrada, mientras que el ermitaño era la mano abierta. Esta es la mano cerrada, su valor es 20, su planeta es Júpiter y sus atribuciones son rotación, riqueza y pobreza. O sea, la persona pasa de una cosa a la contraria y todo rota y todo gira. Entonces les decía que la rueda de la fortuna es el único tropiezo que puede tener el ermitaño. El ermitaño a lo largo de toda su formación va sintiéndose crecer en conocimiento, en sabiduría, en voluntad. Se va dando cuenta que su voluntad tiene una gran fuerza. Está convencido de que puede trabajar con todas las cosas del mundo de una manera muy objetiva porque tiene la luz, pero tiene que aprender una última lección. Sepa lo que sepa, cualquier cosa puede suceder, porque la ley del azar es un principio general del universo. Y la ley del azar en realidad es una ley que deriva de la multiplicidad universal. Lavoisier decía, si yo pudiera tener todos los elementos determinantes de un fenómeno, lo podría predecir. Con toda facilidad sabría qué va a pasar, pero todos los elementos que participan no los conozco ni los tengo, entonces aproximo mi conclusión. No puedo decir exactamente va a pasar esto porque me falta esa parte, no sé qué pueda ocurrir de una manera azarosa, fuera de todo control o fuera de todo conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, aunque digamos la concurrencia de todos los factores finalmente determina algo, desconocemos todos los factores y a ese resultado que tenemos del juego de factores le llamamos azar. Pero le llamamos azar en dos extremos. Uno es el destino y otro es el hado. Hado es una palabra, bueno, las dos palabras derivan de lenguas antiguas y la diferencia es más o menos la siguiente. Un planeta está unido a su giro alrededor del Sol, a su órbita. No se puede salir de ella. Tiene pequeñas variaciones, pero no se puede salir de la órbita. La órbita es su destino y las variaciones que puede realizar son su hado. Así tiene, digamos, un grado de iniciativa que se puede mover dentro del destino. Lo que puede variar es el hado, el destino no, ese ya está fijado. Es muy difícil, por ejemplo, si yo nazco con unos ciertos padres y aprendo algo de ellos, pues eso no puedo cambiarlo buscando otros padres a ver si aprendo otra cosa. Ya está ahí, ya sucedió. Entonces las cosas son estas. Y de ahí vamos a ver sus títulos, pero se le llama el Señor de las Fuerzas de la Vida porque es justamente el conjunto de factores determinantes de todo lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida. Como texto se le llama el 21º sendero, es la inteligencia de conciliación, y es llamado así porque recibe la influencia divina que fluye a él de su bendición sobre todas y cada una de las existencias. O sea, es la voluntad de Dios, para decirlo de una manera muy directa. Esa voluntad de Dios en el orden arquetípico se llama testamento.
Si alguna vez han oído de los registros akáshicos o del libro de la vida en que está escrito todo lo que va a ocurrir, se trata de ese. Esto no elimina el libre albedrío. ¿Por qué no lo elimina? Porque lo prevé, pero no lo genera. O sea, el universo en su totalidad está siempre en tiempo presente. Nosotros somos los que tenemos pasado y futuro. El universo no. Entonces, en el universo ya está plasmado todo lo que va a ocurrir, es decir, todas las decisiones que vamos a tomar y todas las libertades que tuvimos, pero ya están plasmadas porque no existe más que el presente. Es una cosa un poco difícil de captar, pero es eso. En el universo todo se sabe, todo, hasta cómo va a acabar, porque no hay nunca futuro. Y en nuestra vida sí, porque tenemos la flecha del tiempo, ¿verdad? El pasado, el futuro. Einstein nos diría que es porque nos movemos. Entonces a eso se llama el testamento. En el orden del hombre se le llama la cábala, es decir, el conocimiento de todo lo que estamos viendo. Y en el orden de la naturaleza se le llama la fortuna, que sería más helado que el destino. Bueno, entonces esta rueda de la fortuna, el 10, es una de las conexiones de la individualidad y la personalidad en el orden de Netzach. Aquí. Es decir, en el orden natural. Este lado sería en el orden de la ley, esa es la 12. Entonces, conecta la individualidad y la personalidad. En Gesed está la imagen pura de la búsqueda de la individualidad, la voluntad del espíritu. Y Netzach representa la imaginación creadora, las emociones superiores de la personalidad. Es el sendero de ideales, aspiraciones de la vida carnal, de la vida espontánea, de la vida en el mundo. Entonces, si Netzach proporciona nuestras iniciativas, Gesed proporciona el destino, la determinación o voluntad de lo que debe ocurrir, y ese es el encuentro o choque de la individualidad con la personalidad, porque la individualidad aspira a realizar la voluntad superior y la personalidad lo que quiere es cumplir sus deseos, sus caprichos, sus necesidades. Y al hacer esa satisfacción, el problema que genera es extremadamente importante porque estamos siempre en una continua fricción entre lo que deseamos y lo que entendemos que debemos hacer. Y este es el problema más grave cuando estamos hablando de la rueda de la fortuna. Nos vemos obligados de alguna manera a reconocer que en alguna parte de nosotros está el conocimiento del destino y en otra parte de nosotros el deseo de hacer muchas otras cosas y vivirlo de una manera distinta. Generalmente aspiramos a un conjunto de satisfacciones que para nosotros son como idealizadas dentro de esa vida mítica que dice Harari. Son idealizadas porque nos dicen lo que puede ser ideal para una persona, lo que sería así como el gran logro, la gran satisfacción en la vida. Y entonces la persona siempre busca eso, que no le pasen cosas desagradables, que pueda trabajar en lo que más desea o no trabajar, que pueda pasear mucho, que pueda divertirse, que pueda tener una cantidad de satisfacciones importantes, que pudiera comer sin engordar, etcétera, etcétera. Sí, eso sí es muy importante. Eso lo explica muy bien. Sí. Entonces es una influencia que actúa mucho en las emociones y nos proyecta a buscar pues, experiencias extraordinarias o búsquedas internas y podemos sentirnos muy atraídos hacia otras personas, no sexualmente, pero sí magnéticamente. Es
proceso de los líderes, por ejemplo. Entonces, la personalidad desea trascender y esa trascendencia puede confundirse con muchas cosas, entre ellas el deseo de morir o de romper todos los convencionalismos. Por ejemplo, ser un vagabundo, ser un místico, usar drogas, experimentar cosas extraordinarias. En la quiromancia, las personas que tienen unida la línea de la vida y la línea del corazón, que son, o la línea de la mente más que la línea de la vida. También hay de la línea de la vida, pero la línea de la mente y la línea del corazón son personas que están fuera de los convencionalismos. Es una línea que se llama simiesca que atraviesa toda la mano. Están libres de convencionalismo, son cualquier cosa, por ejemplo, los místicos, los artistas, los delincuentes que tienen su propia moral, su propia vida, su propia lógica, pertenecen a ese grupo de que tienen una aspiración de romper con todo lo convencional y vivir de una manera espontánea. Entonces, pues, los vagabundos son así, los místicos son así, los drogadictos de alguna manera y los delincuentes también. Sin embargo, el completo desarrollo místico requiere muchas más cosas. Requiere, también para vivir en el mundo y lograr en el mundo se requiere equilibrio y control. Entonces, la rueda de la fortuna nos va poniendo una gran cantidad de pruebas en el camino porque va haciendo variar las cosas y nunca nos da la seguridad y estabilidad de estar en un cierto sitio y en una cierta posición siempre. Entonces tenemos temor de perder lo que tenemos ambición de tener más, en fin, gozamos cuando estamos en la cumbre de nuestros deseos, que es el que dice soy rey. Todos los deseos son la aspiración de ser rey. El cumplimiento cuando estamos en la condición de estar satisfechos es soy rey y la pérdida es fui rey. Y entonces tememos enormemente la pérdida y aspiramos muy fuertemente al logro. Y esas dos cosas son las que hacen girar la rueda. Si nos zafáramos de esa ambición de obtener y nos zafáramos de la tristeza de perder, estaríamos fuera de la rueda de la fortuna. Ya no nos afectaría. Si esto llegó, llegó. Si se fue, se fue. Entonces, no me preocupo. Todo lo que me pase en la vida va a ir muy suavecito, porque estoy completamente fuera de ese juego. Pero normalmente no está uno fuera de ese juego y entonces sufre. Y sufre por cualquiera de las dos razones. Incluso siendo rey sufre porque va a dejar de ser rey. ¿Qué tal si se me acaba? Eso le pasa a los presidentes de la República muy seguido, porque se les acaba. Y entonces el último año lo viven horrible. Yo Peña Nieto no lo veo sufriendo tanto. Pues que cuando llegan al quinto año se dan cuenta de lo que no hicieron. Se dan cuenta que ya se les acabó la oportunidad y se dan cuenta que están perdiendo el poder y ya nadie les hace caso a ellos, sino a los candidatos. Y lo viven espantosamente. Es horrible. Bueno, entonces, a veces la personalidad nos lleva a explorar el conocimiento, sea el conocimiento científico, el conocimiento hermético, el conocimiento de la parapsicología, porque al menos eso nos sirve de consuelo de tener un conocimiento que nos revela algo de la realidad y nos da la impresión de que podemos controlar más las cosas. Pero en última instancia, la voluntad superior, el testamentum, es el que finalmente va a imperar, nada más que nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. Entonces hay que hacer ciertas discriminaciones, porque en nuestra vida
debemos poder distinguir muy bien nuestros deseos de nuestras posibilidades. En nuestra captación del mundo universal, del exterior y del universo, tenemos que lograr independizarnos de la forma en que nuestro cerebro lo capta. En materia de lo que debe suceder, de los principios, tenemos que aceptar que los principios son absolutos y se cumplen siempre. Tenemos, por otro lado, que comprender que estamos en un mundo finito, en el cual la vida es finita y la naturaleza es pródiga, pero nunca alcanza para darnos todo lo que queremos. Y luego tenemos que tener el afán de lograr el objetivo. Aquí lo dice de una manera sintética. Requerimos la discriminación en Malhut, la independencia en Yesod, la velocidad en Hod, la generosidad en Netzach y la devoción en Tifaret. Sea dentro de un grupo o individualmente, que es ese servicio desinteresado, pero no el servicio desinteresado a los otros, sino en el gran proceso. De esta manera vamos a hacer el contacto con la individualidad. ¿Qué quiere decir el servicio en el gran proceso? Los judíos lo tienen muy claramente especificado en su estudio de la Cábala. Dicen, un ser humano va a vivir desde la infancia en adelante buscando satisfacción y placer. No está mal, porque para eso fue creado el mundo, para tener satisfacciones. Ellos lo ven así: Dios creó el mundo para que seamos felices, tengamos muchas satisfacciones y gocemos de la vida. Luego tiene intereses sociales, busca que ser famoso, ser rico, ser poderoso, y en algún momento también en servir a los humanos que sufren, ayudándolos en su sufrimiento. Pero un día se da cuenta que todo esto no tiene fruto, que finalmente no va a ningún lado, que no le da la satisfacción necesaria. Entonces tiene que dar un salto por encima de esa limitación humana y comprender que la única satisfacción que va a tener es asociarse con la providencia y ser un vehículo de la providencia para dar luz a los demás. Y entonces es que alcanza esa condición de satisfacción. Esto es la cábala judía, es esa historia. Entonces la persona se ubica en dónde va y qué tiene que hacer para seguir avanzando, y luego cómo es que tiene que ir venciendo las distintas etapas, que son 125, para llegar a asociarse con Yahvé, porque nunca, según los judíos, se puede fundir con Yahvé. Sería absurdo pensarlo por la grandeza de Yahvé, pero se asocia con Yahvé y se convierte en su instrumento de provisión. Es, digamos, un representante de la providencia, que lo que provee es luz. Entonces, curiosamente, esto es muy importante recordarlo para los judíos. Disfrutar la vida es prácticamente un mandato divino. Yo te di la vida para que la disfrutes, no para que la sufras, para que goces, porque es toda esa luz que da Él, toda la provisión que da la providencia, es para estar contentos y para estar gozando. Si una persona no goza, no está disfrutando, es porque equivocó el camino, se desvió, y tiene que enderezar el camino para gozar de todo lo que la providencia provee. Es una visión muy distinta ¿verdad? De este mundo que es un valle de lágrimas. No. El valle de lágrimas para los judíos no existe, es al contrario, es la búsqueda de la satisfacción, pero la única verdadera satisfacción es la de ser el ermitaño, es decir, ser el que dé luz a otros a través de la luz que recibe del orden superior. Entonces, es muy importante, porque en este sendero deseo y visión se juntan, y va ligado al último de los senderos, que es la clave 21, el mundo, y tiene que ver mucho con salir y entrar de la forma física. Este es el segundo de los temas importantes.
en general nosotros estamos adheridos a la forma física, al cuerpo. Es decir, pensamos que el cuerpo es nuestra posesión máxima y nuestra gloria, y no nos damos cuenta de que el cuerpo mismo nos ha atado muchísimo a todas las voluntades inferiores, al deseo de poseer, al deseo de triunfar, al deseo de hacer cosas que son como muy de la persona, muy del ego. Y desdeñamos la idea de que la conciencia es una realidad permanente. De ahí sale el concepto del alma. Digamos, la conciencia es eterna, porque en ese universo en